No fue una decisión que yo tomara de decir me voy a dedicar al diseño, sino que casi fue algo secundario. Yo había trabajado haciendo caricatura política e historieta y empecé a trabajar promoviendo rock en un lugar que se llamaba El 9, porque presentamos ahí la revista, les gustó mucho lo que hicimos y me contrataron para hacerlo una vez cada semana. Entonces, como cada semana teníamos que presentar un grupo de rock y había también un evento de teatro gay, tenía que hacer 2 volantes por semana y ahí y en mi revista fue donde empecé a hacer diseño gráfico casi por accidente, ¿no? Por necesidad. En ese tiempo el diseño gráfico era como muy tieso. A mí me desespera mucho trabajar con escuadras y cosas así. Y entonces empecé a trabajar con tinta china y letra manuscrita, porque venía muy bien con el rock, que es algo muy espontáneo y muy explosivo, ¿no? Y entonces se juntaron esas dos cosas. El hecho de que yo hiciera una revista, de que no trabajaba para un cliente, sino para nosotros mismos. Y también que tenía que hacer volantes para el bar y que hacía lo que yo quería, no tenía nadie que me dijera esto sí, esto no. Era lo más rápido, lo más fácil, yo tenía que hacer las cosas muy a prisa y además no podía meter medios tonos de fotografía porque precisamente por la prisa no podía exigirle demasiado a los impresores. Entonces la forma más sencilla era hacer todo en blanco y negro de alto contraste, ¿no? Y si algo fallaba nomás era decirle ponle más tinta y ya para que quede bien contrastado, y con eso me conformo. Entonces de ahí, de esa necesidad nació el estilo, ¿no? Como nosotros no teníamos un editor de otra generación encima, pues hacíamos lo que queríamos. Entonces mezclábamos cosas, por ejemplo la revista, lo que no queríamos era que fuera una revista de una sola cosa, entonces mezclábamos poesía con historieta, con literatura, con fotografía, queríamos hacer una mezcla de todo, en vez de ser una revista especializada en una sola cosa, como era la costumbre de la época, ¿no? Que era una revista o de ensayos, o de poesías, o de fotografías, pero difícilmente se mezclaban cosas, ¿no? Hacer mi revista, porque la revista me llevó a conectarme con mucha gente, a publicar escritores, caricaturistas, y la revista me llevó al bar, que no era un bar, sino era una como mini discoteca, donde cabían 300 personas, pero ahí se juntaba mucha gente, diseñadores, fotógrafos, escritores. Entonces juntar el diseño con personas reales fue muy estimulante. Los retos era que el diseño gráfico en aquella época era más formal. Para mí no hubo retos porque no tenía un patrón con quien lidiar, yo hacía lo que quería. Entonces simplemente me salí de ese patrón rígido que había y me puse a hacer cosas. En vez de cortar con tijera, rasgaba los papeles para que se viera la rasgadura, que dibujaba o escribía encima de las fotos y funcionó muy bien, a la gente le gustó. Entonces realmente no fue algo demasiado difícil. El reto era romper el esquema, pero como no había nadie que me lo impidiera, pues lo hice con mucha facilidad. Es difícil no marearse con tantas posibilidades. O sea, la computadora te brinda tantas imágenes ya hechas y te da tantos chances de cambiar el color y de formato y de todo eso, que lo difícil es dónde frenarse, ¿no? Y cómo hacerle para que lo que uno hace no se parezca a lo que hacen otros, porque ahora hay billones de personas haciendo diseño. Antes eran cientos tal vez, ahora hay diseño por todas partes y es más difícil por un lado y más fácil por otro, porque hay más herramientas técnicas
pero también hay más competencia, el nivel es más, de competitividad es mucho más fuerte, ¿no? Tanto, para ellos era importante tener un lugar donde tocar y para mí era importante conseguir una banda divertida y interesante, entonces fue algo mutuo, o sea, no es que uno estuviera por encima de otro o algo así, sino ellos estaban buscando dónde tocar y yo estaba buscando quién tocara. Y bueno, algo que tal vez no tiene mucho que ver, pero los Tacubos, los 4 estudiaron diseño gráfico. No sé si ustedes sabían, pero mucha gente del público creo que no lo sabe. Ellos estudiaron originalmente diseño gráfico. Entonces como que en ese momento fue un auge de revistas independientes, de música independiente, de diseño gráfico. Lamentablemente las disqueras le chuparon toda la esencia al rock and roll y ahora todo lo que se oye es pasteurizado, cosa que es muy triste. Pues muy sorprendido porque yo había dejado de hacer diseño precisamente a finales de los 80s, que entró el rollo de la computadora y todo. Yo ya estaba haciendo otras cosas y como que me vi totalmente fuera del asunto porque no, hasta la fecha no sé diseñar con la computadora, ¿no? Entonces he estado viendo lo que está pasando y viendo cómo se junta. El diseño ha tenido un auge enorme, no solo el diseño gráfico, sino el diseño de mobiliario, de ropa. Antes el diseño era una cosa secundaria, ahora ya está al mismo nivel de cualquiera otra de las artes, ¿no? Y es obvio que el diseño no solo existe para muebles o para ropa, sino que ahora influye también en la pintura, en la escultura, y ya hay una fusión de todas las cosas, ¿no? Entonces, verlo aquí otra vez, volverme a conectar y ver que a la gente le sigue gustando mi trabajo, pues es muy estimulante, ¿no?